Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Lo que se comparte en esos videos pues son situaciones de la vida cotidiana que se viven en los ejidos, en los tribunales, en los despachos de abogados. En mi función como abogado he tenido la oportunidad de intervenir en varios juicios, jurisdicciones voluntarias, negociaciones, amparos, recursos. Todo lo tengo documentado. En ese caso soy como los periodistas serios, pues no doy la nota si no tengo el sustento, si no tengo por lo menos la fuente confiable. Pues algunos colegas, en ejercicio de sagrado derecho de la libertad de expresión, pues simplemente se limitan a decir que no es cierto, no se puede, y de hecho los comprendo. Bien dice el dicho que cada uno habla según cómo le va en la feria. Y por lo general, las personas tendemos a quedarnos con la última experiencia. Y más si esta última experiencia fue negativa, como que nos traumamos ahí por una temporada. Yo en mi caso, en esos más de 3.800 casos que he tenido la oportunidad de intervenir, desde luego que ahí tengo acumuladas derrotas. Y de hecho fueron en realidad lecciones aprendidas para cuando regresé a otro juicio similar, pues ya regresaba con la lección aprendida. Esto a manera de aclaración para el público que sigue estos videos. Pues ven, vámonos por el tema ganador de hoy. El tema fue: ¿puede un ejidatario perder los derechos y las tierras adquiridas por sucesión agraria? Aclaro que la votación tanto se lleva a cabo en el grupo de Facebook y en varios grupos de WhatsApp. Se toman en cuenta ambas votaciones. Si una persona fue reconocida como titular de derechos y tierras ejidales o comunales con motivo de una sucesión, ya sea a través de un testamento público abierto, notariado pues, que incluyó una lista de sucesión o incluyó la designación de sucesores, o bien a través de una lista de sucesión efectuada ante el Registro Agrario Nacional, o incluso también todavía hay listas que se efectuaron antes de 1992 en los tiempos de la Secretaría de la Reforma Agraria. O en su caso, si no hay testamento, si no hay lista, o si la vía fue anulada o se dejó sin efecto legal, entonces podría heredar a través de la sucesión intestamentaria, en el orden que establece la ley agraria en el artículo 18. Pues bien, se tramitó la sucesión ante el Tribunal Agrario o en su caso directamente ante el RAN, se expidieron los certificados parcelarios de uso común, quedó registrado como ejidatario en el padrón del RAN, en el padrón del ejido, y pues hasta ahí todo normal, todo bien. Pero ¿qué pasa? Es pregunta real. Transcurrido algunos años o muchos años, puede ser demandada esa persona, ese ejidatario, y como consecuencia de esa demanda se le pueden desconocer, quitar o cancelar o anular sus derechos, sus certificados que adquirió por sucesión, insisto. La respuesta rotunda es sí. Ojo ahí nada más con la respuesta, es sí, pero tiene sus detalles, tiene sus asegúnes, dijeron los ejidatarios. No es que proceda en automático. De modo que el punto a rescatar ahí es de que no importa cuánto tiempo haya transcurrido, desde luego que si se materializa un motivo para anular, cancelar la lista, el testamento o el orden de preferencia, puede pues esa persona titular perder la titularidad. Y les voy a explicar de los motivos más comunes por el cual una persona que era sucesor ya con todos los derechos reconocidos dejó de serlo. Número 1, porque aparece una persona con mejor derecho a ser sucesora. Típico. Si el ejidatario se casó 2, 3 veces o vivió en unión libre con 2, 3 personas en diferentes momentos, y con los últimos que vivió, por ejemplo, vienen los hijos del segundo matrimonio, se ponen de acuerdo, todos son 4, 3 renuncian a favor de uno, tramitan la sucesión y listo. Son ya, uno de ellos queda como sucesor, como titular de las parcelas y del uso común. Pero ¿qué pasa si el ejidatario se casó con su primera esposa, se separaron y nunca se divorciaron? Por el motivo que haya sido. Es más, a veces sí iniciaron trámites de divorcio, pero jamás concluyó el juicio.
Es decir, el ejidatario falleció siendo legalmente casado con su esposa, con la primera que vivió pues en familia. Pues la esposa, con la mano en la cintura, puede demandar a los hijos a través de un amparo al Tribunal Agrario para que deje sin efecto legal la sucesión. Incluso algunos tribunales aceptan directamente la demanda sin necesidad de amparo. Más cuando se trata de que si los hijos promovieron una jurisdicción voluntaria. Como no hay cosa juzgada en la jurisdicción voluntaria, pueden admitir directamente la demanda. Y ante ese escenario, de seguro que los hijos, pues también el hijo se encuentra sorprendido de que él estaba seguro que su papá no estaba casado, de que él estaba seguro que estaba divorciado. Y vámonos, ahí el derecho preferente le va a quedar a la cónyuge. Ojo ahí también, puede ser la concubina. Si la persona acredita el concubinato, puede ella adjudicarse los derechos que se le habían reconocido, ojo, a alguno de los hijos, a alguno de los padres o a algún dependiente económico. Esas situaciones se dan en la vida real y ahí pues ya estamos en la primer materialización de cuando se pierden los derechos que ya han sido adquiridos. Número 2, situaciones reales. Cuando se localiza otra disposición testamentaria de fecha más reciente. Típico, el ejidatario ya en los tiempos de procede, hizo su lista de sucesión, puso a su hijo menor porque estaba contento, recién nacido, y al final hizo un testamento ante el notario público más cercano a su domicilio y ahí señaló a la esposa. Pero el testamento nunca lo ingresaron al RAN, no está archivado en el RAN, no está resguardado en el RAN. El testamento, el notario en su momento lo remitió al Archivo General de Notarías de cada entidad federativa, de cada estado pues. Entonces, si se tramitó primero la sucesión del ejidatario fallecido basada en la lista de sucesión que sí reportó el RAN cuando el hijo fue a solicitar una constancia de vigencia de derecho y dijo, ¿sabes qué? Aquí está una lista de sucesión, tú apareces en primer lugar, pues vámonos a tramitar la sucesión. Y por casualidades del destino, por lo que sea, la esposa se entera que hay un testamento resguardado en el Archivo General de Notarías y como a nadie se le ocurrió pedirle informes al Archivo General de Notarías, pues lo remite, el original, dice sí, aquí está. Y esa se convierte pues en la última voluntad del ejidatario. Por lo tanto, la persona que aparece en el testamento puede tramitar, reabrir el juicio de la sucesión a través de un amparo o directamente ante el tribunal y adjudicarse los derechos. En pocas palabras, se le cancelarían los certificados parcelarios, uso común, la calidad de ejidatario al primer adjudicatario y ahora va para la persona que aparece en el testamento, porque ahí aplica la regla que es válida la última voluntad del ejidatario respecto a quien designa como sucesores. Y el testamento es válido, recalco ese punto, aunque no esté inscrito en el RAN, siempre y cuando reúna los requisitos de ley. Tercer motivo o variante para que le cancelen los derechos al sucesor, los certificados. La nulidad de la lista de sucesión. Supongamos que nada más es la única lista, pero trae vicios, trae defectos legales. O en su caso, que se deja sin efecto legal el testamento. Ojo ahí, de acuerdo a los criterios del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Agrario no es autoridad para anular o cancelar testamentos. Esa es facultad de los jueces civiles de primera instancia. El Tribunal Agrario sí le faculta nada más para que pueda dejar sin efecto legal, sin aplicación, un testamento que no se adecua en los requisitos, en las formalidades, a la lógica de la ley agraria. Pero prácticamente tuviera el mismo efecto en el fondo de que no es válido pues el testamento. Ojo ahí, entonces si se va a anular la lista o si se va a dejar sin efecto el testamento ante un notario, ante el Tribunal Agrario, hay que checar cuáles son los requisitos. Y ya estamos en el supuesto donde el testamento ya lo hicieron valer, el que apareció en un lugar preferente. La lista de sucesión ya la hicieron valer quien apareció en el primer orden de preferencia. Pero si por ejemplo de 3 hermanos uno fue el que apareció y el segundo hermano está seguro, tiene sus sospechas de que ese testamento es ilegal, que no se apega a la legalidad, que trae por ahí algún vicio, puede demandar la nulidad de ese testamento. No importa que ya su hermano traiga los certificados, es más, ya esté rentando, trabajando la tierra, no importa que hayan pasado 3, 5, 10 años. Ojo ahí,
Pero si detectan que el testamento, la lista de sucesión, fue hecha en una fecha donde el papá de ellos o la persona que la haya realizado ya tenía alguna incapacidad, por ejemplo, incapacidad mental, pérdida de la vista, pérdida del oído, de la escucha, alguna enfermedad que deterioró sus 5 sentidos o demencia senil. Entonces, si acreditan eso ante el Tribunal Agrario, pueden, en dado caso, conseguir en sentencia que cancelen o anulen la lista que ya se hizo valer. O que si le falsificaron la firma, la huella, o en sí falsificaron el testamento. He conocido testamentos que son falsos, de hecho, pero que están hechos con todos los requisitos de ley, que hasta pasan y los pasaron por original y la autoridad les compró les aceptó el testamento como original, como testamento que reúne todos los requisitos. Fue necesario que un perito, porque acuérdense que el Tribunal Agrario no es perito, analizar a detalle con una lupa literal el testamento para detectar la falsificación, tal vez en la huella, tal vez en la firma o tal vez en el documento completo. Existe la pericial en documentoscopía, es decir, el perito experto en probar, acreditar que el documento en sí es falso. Otro de los motivos más recurrentes para anular un testamento, una lista que ha sido ya hecha válida, es cuando se obtiene el consentimiento, la firma, con algún engaño, con amenazas, con aprovechándose de la ignorancia, de la extrema pobreza, de la excesiva confianza, actuando pues de mala fe, que casualmente pues es el principal sospechoso, pues es quien aparece en primer lugar de la lista o en primer lugar del testamento. Se dan ese tipo de casos, de que, a ver, fírmela aquí, nada más para el Procampo, ponga su huella acá, nada más es para que me dé la autorización de ir a las asambleas por usted, que ya no puede ir, y pues vámonos. Luego corren con el notario. Desafortunadamente, algunos notarios, muy pocos por cierto, se prestan para que luego le pongan el sello, la firma, o aún más descaradamente, falsifican el sello y la firma del notario. Me ha tocado conocer esa clase de testamentos. Entonces ahí están los motivos por el cual puede ser anulado, cancelado, dejarse sin efecto legal una lista de sucesión, un testamento que ya fue hecho valer. O en su caso, que apareció una persona que tenía mejor derecho preferente en caso de que la sucesión haya sido intestamentaria, haya sido legítima, pues donde no se designó sucesores o si se había designado se dejó sin efecto legal. Ojo ahí, también tengan en cuenta esto, si a ustedes les toca defender a quien le están demandando la nulidad del testamento que lo declaró sucesor o heredero, desde luego que ustedes tienen el derecho a defenderse, a hacer valer excepciones, defensas, presentar reconvención, es decir, contrademanda en el mismo expediente. Por ejemplo, la prescripción, si ya transcurrieron más de 5 años, más de 10 años, pudieran ejercer en reconvención tal acción legal a favor o en nombre de la persona que está siendo demandada en lo principal por la nulidad pues de ese testamento o de esa lista, para que se le desconozca la titularidad de los derechos de las tierras que adquirió. ¿Qué sucede si por sentencia entonces desconocen la calidad de ejidatario, la titularidad de los derechos parcelarios, del derecho sobre las tierras de uso común? ¿Qué sucede si el tribunal dicta una sentencia pues y presentan amparo ante el juez, ante el tribunal colegiado de circuito, y confirman que se anula la lista de sucesión, se anula el testamento? Pues consecuentemente se cancelarán los certificados ante el Registro Agrario Nacional, en la delegación del RAM, pues, por órdenes del Tribunal Agrario. Se eliminará, se borrará al ejidatario del padrón ejidal, tanto el que está inscrito en el RAM y también al interior del ejido. Pues seguramente la asamblea, el comisariado, le negará ya el ingreso a dichas juntas. Por lo mismo, ya no es ejidatario, dejó de serlo. Y seguramente, bueno, es consecuencia, va a tener que desocupar, va a tener que entregar las parcelas,
el certificado de uso común. Si acaso tenía un cerco dentro de la tierra de uso común, pues también lo va a tener que entregar. Y ojo ahí, y va a tener que devolver dinero si lo tomó, si lo recibió, sobre todo actuando de mala fe. Y ahí recalco el tema de mala fe, porque si era evidente que sí sabía que no era el sucesor preferente o quedaron huellas, ¿no? Sí dejaron huella ahí, dijera la canción acá, sí quedaron huellas de que actuó de mala fe y recibió algún dinero, por ejemplo, el pago de una indemnización, el pago de un contrato de alguna parcela que haya vendido, pues es muy probable que también lo reconvengan o lo demanden en un segundo expediente por la devolución de ese dinero. Al menos que se acredite que fue de buena fe, que él desconocía que su papá estaba legalmente casado todavía. Pues a lo mejor por ahí la puede librar, pero eso ya quedará a voluntad del tribunal agrario, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo al caso en específico. Y pues no queda otra, cuando ya se llega a este punto, más que obedecer la sentencia. Porque no obedecer una sentencia del tribunal agrario, y más cuando ya está en el proceso de ejecución, eso es empeorar las cosas. Se llama desacato y es un delito. Y por cierto, es un delito federal porque el tribunal agrario es una autoridad federal. Entonces, cualquier delito que se comete dentro del tribunal, dentro de un expediente del tribunal agrario, es del orden federal, es decir, es la Fiscalía General de la República, la autoridad competente a través de sus ministerios públicos de la Federación. Así que cuidado con eso. Insisto en el punto para cerrar, desde luego que se tienen a salvo los derechos de defender quien resultó heredero y que ahora lo están demandando para quitarle la calidad, para anularle los certificados. Tiene derecho a defenderse, eso que ni qué. Puede reconvenir, por ejemplo, la precisión adquisitiva, si considera que ya reunió los requisitos. A manera de conclusiones, entonces, vayamos a las conclusiones. Los juicios sucesorios nunca terminan para siempre, no son absolutos, por así decirlo. Es decir, a pesar de que si se llevó a cabo a través de un pleito, de un juicio contencioso, de un litigio ante el Tribunal Agrario, se dictó sentencia, se presentó amparo, después del amparo quedó firme la sentencia, quedó ya de manera definitiva, es más, ya tiene el rango de cosa juzgada, aún así es cosa juzgada nada más para los que intervinieron, pero para los que no intervinieron no opera la cosa juzgada. O es más, si quienes intervinieron descubren ese testamento en el que existe dentro del Archivo General de Notarías, pueden iniciar un nuevo juicio ahora basado en el testamento. En ese sentido, no opera la cosa juzgada de manera absoluta, vamos llamándole. Es relativa, en el sentido de que si aparece otra persona con mejor derecho o aparece otro documento, otra lista, otro testamento con mejor derecho, el derecho preferente, adjudicarse pues la masa hereditaria, el haber hereditario o el conjunto pues de bienes agrarios. Y pues como dice mi madre, el que no sabe pregunta. Si ya tú por la plática de este video te nace la curiosidad o estás seguro que conoces un caso que aplica, aquí ya te expliqué las variantes y también te expliqué qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes pedirle en dado caso a la autoridad. Estos videos, y afortunadamente sí he estado recibiendo mensajes, llamadas en ese sentido, sí están sirviendo para orientarlos. No te resuelve el problema completo, pero sí por lo menos te da una dirección, un norte hacia dónde encaminarte, y ya depende de ti que le explores los detalles, porque cada caso es diferente a otro, tiene sus propias características, sus propios detalles, eso ya depende pues, insisto, del caso en particular. La invitación es: no se cierren, no sean cuadrados, barajen las opciones, por ejemplo las que acabo de explicar. No te limites a lo que señala la ley agraria en estricto derecho. La ley agraria, te lo confirmo, está incompleta. La ley agraria vigente está rebasada por la serie de problemas, necesidades sociales y también en el campo que se presentaron. De por sí, nació incompleta, nació a la carrera y han pasado casi 30 años y prácticamente se mantiene igual. Imagínate, nada más para que te des una idea. Si tú en este momento buscas
en la página de la Corte, donde están las tesis y jurisprudencia, le pones la palabra agrario, te van a aparecer cerca de 2.222 entre tesis aislada y jurisprudencia que tratan el tema agrario. Y la ley agraria nada más tiene 200 artículos. Ahí nada más para que te des una idea de qué tan desfasada está la ley agraria vigente. Entonces, no digo que no la respetes, pero no te limites nada más a lo que te establece. Muy importante también esa aclaración. Y pues les dejo ahí el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Manden su mensaje cuando ocupen una opinión o una asesoría. Tengan paciencia con esperar a que se les responda, pero se les va a responder. Deja tu like, deja tu me gusta. Es nada más darle un clic ahí a tu teléfono, a tu computadora. Créeme que eso sirve mucho para que sigamos con ese compromiso de seguir generando más videos. Deja también tus preguntas, tus dudas, también tu sana crítica. Es más, si estás en desacuerdo con algunos de los puntos, perfecto, de eso se trata también. Nada más con respeto ahí, planteanos por qué estás en desacuerdo, danos una explicación, cuál es tu punto de vista. Porque eso al final del día o al final del video nos enriquece más a todos. Tener más de 2 puntos de vista sobre un mismo tema siempre es enriquecedor. Siempre he sostenido eso. Y también te agradezco que nos ayudes con tu valiosa participación en ayudarnos a veces en dar respuestas a las preguntas que también dejan por ahí en el video. Tus saludos también son importantes, son motivadores y lo digo en serio, pues señal de que como familia nos estamos consolidando en este tema común de lo agrario. Y ayúdanos a compartir esta clase de videos, son gratuitos. Si llega a manos de algún ejidatario, si llega a manos de una comunera, que ahorita está cerrado el RAN, la Procuraduría Agraria está trabajando de manera muy limitada, este video le puede caer como anillo al dedo si su duda es acerca del tema que acabamos de explicar. Si aún no estás en la página de Derecho Agrario, te invitamos a que mandes tu solicitud para que sea admitido y el mismo Facebook te entere cuando va a haber una transmisión en vivo o cuando se activa la transmisión en vivo. Si lo vistes en YouTube, también suscríbete al canal Ramón Herrera Chela para que ahí también te enteres de las novedades. Nos vemos mañana con el siguiente tema que también se someterá a votación. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por tu atención.